estamos en la culminación del libro de Romanos. Estamos en el capítulo 16 y vamos a ver los versículos 1 en adelante. Y quizás no sea el tiempo suficiente para poder terminar este capítulo, porque a pesar de que encontramos saludos nada más y nombres de personas, pues este capítulo también tiene mucho que decir. Así que recién terminamos el capítulo 15 y estuvimos edificándonos muy bien en el capítulo 14 y 15 con respecto a situaciones de la vida de la iglesia que prácticamente vivenciamos todos los días. Y en tal caso estuvimos viendo acerca de nuestro comportamiento hacia otros hermanos o entre hermanos. Pero ahora llegamos al capítulo 16 y entramos pues en un libro donde todos aquellos que esperan tener hijos, las jovencitas que no se han casado y las jovencitas que ya están casadas pero quieren tener más hijos, sin problema poner nombres. Aquí en esta lista tenemos un montón de nombres, ¿verdad? Para que puedan escoger entre tantos nombres. Aunque yo, bueno, lo dudo que quizás, ¿verdad? No es común entre los latinos estos nombres, ¿verdad? Son pocos los nombres comunes, pero más sin embargo tenemos nombres muy extraños. Ahora bien, nuestros padres antes, bueno, cuando iban a poner nombres, lo hacían a través del calendario que salía publicado durante todos los años. Y algunos ponían algunos nombres, los padres se apegaban al día del nacimiento del hijo y ponían algunos nombres que a los hijos no les gustaban. Y es un problema, ¿verdad? Y mi papá, por ejemplo, se llamaba Gregorio, y por lo general a los Gregorios les dicen Goyos. Y entonces mi papá nunca le gustó que le dijeran Goyo ni Gregorio. Y tenía un nombre que es un nombre que se puede utilizar tanto para mujeres como para hombres, y él se llamaba Isabel. Tenemos mujeres que se llaman Isabel también, pero a él no le decían Isabel, sino que Chabelito. Era conocido en nuestro pueblo natal como Chabelito. Y tengo un hermano que también le decimos Chabelito, ¿verdad? Se llama Oscar Isabel. Por lo general, aquí en Chapetique lo conocen por Oscar, pero nosotros allá en la casa también le decimos Chabelito, ¿verdad? Ahí en la familia. Pero no le vayan a contar. No le vayan a contar. Bueno, ahora bien, encontramos en el versículo 1, os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia de Cencrea. Bueno, encontramos por primera vez a una mujer aquí que es llamada diaconisa. Esta hermana Febe era una iglesia de un lugar llamado Cencrea. Era una mujer que dio su vida por servir al Señor. Por lo tanto, hermano, en este versículo donde muchos pelean que dentro de la iglesia también debe de haber diaconisas, y hay iglesias que no se ponen de acuerdo, ¿verdad? Cuando van a cambiar el cuerpo oficial de la iglesia y dicen no, que haya mujeres también. Pero la palabra diaconisa aquí en este caso es un término general para hablar de todas las mujeres que sirven. Es decir, que todas las mujeres de esta iglesia que tienen o prestan un servicio a la iglesia son diaconisas, en un término general. En un término técnico no fueron nombradas. La Biblia no
fueron nombradas, pero sí fueron nombrados diáconos. Pero ¿qué importa si no fueron nombradas? Si le sirven al Señor y alaban al Rey de Reyes y adoran al Rey de Reyes por medio de ese servicio. Y eso es lo más importante, hermanos. Amén. Amén. Así que hay algunos, cuando hicimos algunos cambios aquí en la iglesia con respecto al cuerpo oficial, y no incluíamos ya diaconisas, y algunos pensaban se arruinó todo. Porque estos hermanos ya no nos toman en cuenta. Quiero decirles, hermanos, que quienes más le sirven al Señor son las mujeres. Amén. Si nosotros empezamos a revisar quiénes sirven a esta iglesia, la mayoría son mujeres. Y los hombres son los pocos. Es más, aún para convertirse al Señor los hombres son menos. Las mujeres son más. Ahora bien, entonces, esta hermana Feber era una servidora del Señor. Y dice que en el versículo 2, dice, Pablo hace una petición a la iglesia de Roma y dice que la recibáis en el Señor, como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Ahora bien, hermanos, entonces vemos aquí que esta mujer era una mujer fiel servidora. Dice que había ayudado a muchos. Pablo le pide, bueno, hay envío a Feber. Es posible, según los teólogos, que esta mujer haya sido quien haya llevado la carta a los romanos. Y Pablo pide, bueno, les pido que ayuden a esta mujer en todo lo que necesite. Bueno, ¿qué podía necesitar una mujer que iba de su pueblo a otra ciudad? ¿Qué podía necesitar? Bueno, alojamiento. Podía necesitar comida. Podía necesitar un baño para bañarse, ¿verdad? Podía necesitar, bueno, muchas cosas. Si se enfermaba, medicina. Bueno, necesitaba muchas cosas. Uno cuando va a otro lugar necesita muchas cosas. Y aquí estábamos hablando entre creyentes. Y Pablo aprovecha para decirle a los hermanos romanos, cuídenla, porque esta mujer se lo merece. ¿Por qué se lo merecía esta mujer que la cuidara? Bueno, el mismo versículo 2 lo dice. Porque dice que esta mujer también ha cuidado de muchos, y Pablo dice, y a mí también. O sea que Pablo había tenido la experiencia de que esta servidora del Señor hubiese ayudado a él. No sabemos, no lo describe aquí en qué circunstancias lo ayudó, pero me imagino que las mujeres, bueno, es natural en las mujeres que cuando alguien me visita en la casa, yo que casi que no le ofrezco nada a nadie, ¿verdad? Porque casi que es costumbre que mi esposa cuando ve a alguien inmediatamente sale a la cocina a ver qué encuentra para dar algo al que lo visita. Es mi esposa la que se interesa, ¿verdad? Esa es la ayuda idónea, pues. La ayuda idónea siempre está pensando en qué le podemos dar: un vaso de agua, un fresquito, una gaseosa, un cafecito. Entonces, casi que son las mujeres, ¿no? Y las mujeres siempre están pensando en la comida, están pensando en qué pueden ayudar. Y saben que las mujeres son más espontáneas para dar y ayudar a los demás. ¿Y saben por qué? Porque como las mujeres, bueno, el hombre se dedica más a hacer el dinero. Se dedica más a hacer el dinero y las mujeres a gastarlo, ¿verdad? Pero eso es normal, ¿verdad? Porque
las mujeres tienen que ser administradoras también del hogar, en el tal sentido de que ese dinero que se gana ajuste para todos los días del mes y el año. Ahora bien, vemos que por eso es que vemos a una mujer aquí que le sirvió al Señor enormemente. Y siempre que uno va a cualquier iglesia, las mujeres están siempre más interesadas en ayudar. Y vemos aquí en el versículo 3, saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que pusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Ahora bien, veamos estos versículos que acabamos de leer. No sé por qué el apóstol Pablo, y ni me lo pregunten porque yo tampoco lo sé, pero empieza escribiendo los primeros nombres mencionados, empieza a mencionar mujeres. Pero en este caso, aquí vemos un matrimonio. Saludados a Priscila y Aquila. ¿Pero a quién saluda primero? ¿Al hombre o a la mujer? A la mujer. Bueno, entonces dice, mis colaboradores en Cristo. Bueno, entonces vemos aquí que recién acabamos de estudiar en Hechos de los Apóstoles a esta pareja que sirvió al apóstol Pablo, y nos podemos dar cuenta nosotros que realmente esta mujer y este hombre pues se dedicaron al servicio del Señor. Primero los encuentra el apóstol Pablo en Corinto, y allí se une a ellos a trabajar en tiendas de campaña. Es decir, empezaban estos sabían hacer tiendas de campaña igual que el apóstol Pablo, y trabajaban juntos. Pero no sabemos dónde se convirtió Aquila y Priscila. Me imagino que a través de la predicación del apóstol Pablo. Y esta Priscila y Aquila eran hombres que habían aprendido muy bien el evangelio de la gracia. Eran fieles servidores del Señor también. En primer lugar, porque, bueno, tenían mucho entusiasmo por el trabajo, pero no solamente eso, sino que podríamos llamarlo de otra manera. A Priscila y Aquila podríamos decir que ellos eran solícitos para con los hombres. Es decir, estaban dispuestos siempre a tenderle la mano a los demás. Cuando digo hombres, no solamente me refiero a hombres, sino también a las personas en general. Ahora, fíjense bien, Aquila y Priscila le tendieron la mano a Apolos. ¿Recuerdan? Que Apolos estaba muy emocionado en el culto, en la primera iglesia bautista de Chapeltique, estaba predicando un gran sermón, estaba entusiasmado. Y qué triste ha de haber sido después. Casi que hay algunos que, por lo menos algunos hermanos, se le acercan al pastor y cuando predicó y le dicen: pastor, qué interesante estuvo el mensaje, ¿verdad? Me gustó esa parte que enseñó de tal cosa. Pero Apolos, que había estado tan entusiasmado con la predicación, después que terminó la predicación, Aquila y Priscila lo llaman aparte y le dicen: Apolos, estás predicando el evangelio a medias. Es cierto que estás hablando de Cristo, pero te falta una parte ahí. Y Apolos y Priscila y Aquila le enseñaron a Apolos el evangelio. Y después Apolos siguió predicando el evangelio sano y puro, como debe de ser predicado.
estas dos personas también podríamos llamarlas que eran personas que tenían pasión por la palabra de Dios, porque se interesaron en sacar del error a este hombre. Y también vemos que en el versículo que estamos estudiando dice que eran colaboradores en Cristo Jesús. Esto indica que eran personas que estaban dedicadas también a servir al Señor. Además de eso, en el versículo 4 dice que expusieron su vida por mí. Es decir, que eran hombres y mujeres que estuvieron dispuestos aún por entregar su vida con tal de hacer prosperar el Evangelio, porque salvaron y rescataron a un hombre. ¿Y quién era este hombre? Era Pablo. El apóstol Pablo estuvo en peligro. ¿Y quién le ayudó? Aquila y Priscila le ayudaron. Entonces, ¿no creen ustedes que pocos son las personas que pueden hacer esto? Pocos hombres y mujeres podrían hacer esto, de tener el valor de enfrentarse a los demás y rescatar a una persona, porque les digo que en el tiempo del apóstol Pablo la cosa no era tan sencilla y tan fácil. Cuando hablamos de peligro de muerte es porque la tumba iba encima con disposición de quitar la vida. Y ya Pablo tuvo la experiencia que lo dejaron, pensamos que lo mataron, pero que el Señor lo resucitó. Porque la palabra de Dios dice que estuvo muerto, ¿no? Ahora, pero, más sin embargo, vemos que hay también hombres y mujeres dispuestos. Dice que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Ahora entonces, había un gran agradecimiento de Pablo y también de las iglesias, porque rescatar a Pablo significaba que el Evangelio continuara predicándose. Vemos entonces a dos personas muy importantes aquí, que dieron o expusieron su vida con tal de que el Evangelio continuara. Pero vemos otra cosa interesante de ellos. En el versículo 5 dice: saludad también a la iglesia de su casa. Hermanos, en ese tiempo no había templo. La gente se reunía en las casas y ofrecía sus casas para la predicación de la palabra. Aquí vemos a una iglesia en la casa de Priscila, de Aquila y Priscila. Vemos a una iglesia que se estaba desarrollando ahí, y Pablo dice: salúdenla. Bueno, es interesante que nosotros podríamos notar aquí que ahora en este tiempo la gente se preocupa más por tener grandes templos, grandes edificios de mucho lujo, ¿no? Para poder después buscar a gente para que venga y los llenen. Y debería ser lo contrario, deberíamos ir a buscar mucha gente, y cuando ya la gente esté lista, hacer el templo. Pero a veces aquí en estos países es al revés. Y aquí estos hombres dieron su casa, estos hombres y mujeres dieron su casa para servir al Señor. ¿Cuántos de ustedes estarían dispuestos a dar su casa para que alabemos al Señor? Amén, hermanos. No se oye, amén. Bueno, yo siento entonces ahora toda la libertad de ir a hacer culto a su casa, hermanos. Gloria al Señor. Porque sabemos que tenemos a un pueblo que alaba al Rey de Reyes y Señor de Señores. Bueno, entonces vemos que las casas eran ofrecidas para hacer culto, pero también podría ser que la familia eran convertidos también. Una de las grandes dificultades ahora es que no toda la familia se ha convertido, y por eso a veces sentimos
sentimos tristeza, sentimos dolor por aquellas que bueno, ni siquiera nos permiten hablar del Evangelio. Intentamos de una manera y de otra, y no. Pero, más sin embargo, cuando la iglesia sea arrancada, sería doloroso si nosotros todavía el Señor no nos quitara de la mente la familia. Hermanos, cuando el Señor nos lleve, vamos a estar pensando en el cielo sobre la familia. Allí ya no va a haber pensamiento alguno de los que quedaron aquí. Gracias a Dios por eso, porque si no fuera, sería una alegría dolorosa, una alegría de estar con el Señor en su presencia, en el cielo, gozando y disfrutando de todos los bienes espirituales que el Señor nos va a dar allá, y pensar en una familia que fue al infierno. ¿No creen ustedes que sería doloroso? Sería triste. Es como tener todo, de todo. Imagínense que usted tiene de todo en la refrigeradora, llena de comida, de toda clase de comida, y no pueda comer nada de eso. Porque el doctor le dijo, no puedes comer nada de eso. Estás enfermo. ¿No creen ustedes que es el colmo de las cosas? Ahora entonces, fíjense que también, además de esto, encontramos a otros hombres aquí. Encontramos en el versículo 5, dice que saludar a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Bueno, en la experiencia que yo tengo como pastor, yo sé que a través de la predicación, o de las predicaciones, el Señor me ha usado y mucha gente se ha convertido, pero no me acuerdo quién fue el primero. No me acuerdo quién fue el primero que se convirtió. Pero Pablo tenía una mente que no se le olvidaba el primer fruto de la conversión a través de la predicación, que el Señor lo usó como instrumento a Pablo en Acaya. Qué interesante, ¿no? Que podamos ver que un hombre no se haya olvidado de este hombre. Me imagino por qué. Porque este hombre no solamente era apreciado, sino a lo mejor como era el primer fruto. Ustedes saben, hermanos, ¿saben cuál fue el primer fruto de esta iglesia? ¿Conocen ustedes quién fue el primer fruto de esta iglesia? ¿No saben? Se lo voy a decir, no lo olviden. A través de la predicación del hermano Jorge Montes, se convirtió la hermana Pilar. Hermano Jorge me dice que tenía todos los santos de hermana Pilar, ¿verdad? Las imágenes por todos lados. Y dice que cuando empezó él así, trataba de hablarle de aquello, no tenía miedo. Pues sí, como andaba de novio, ¿verdad? Ese era el problema también. Uno cuando anda de novio trata de ser lo más respetuoso para que vean que es bueno, ¿verdad? Y que quiere creer bien. Bueno, entonces, ¿qué resulta? Pero al fin la hermana Pilar se convirtió. Y tiene un nombre esta hermana que le cae al pelo, porque fue una hermana que realmente fue pilar de esta iglesia. La podemos llamar con toda propiedad que fue pilar de esta iglesia. Su nombre no es un nombre desperdiciado. Esa hermana, cuando se convirtió, no dejó de congregarse. Aquí se fue para Guataquiagua, iba y venía con un candil carretero sobre la cabeza, alumbrándose para ir al culto. Y aquí, hermanos, nosotros que tenemos luz eléctrica, ¿quién quiere venir al culto pues en la noche? Nadie.
Si de ahí del puente que está para acá tan cerquita, no, si es de noche, no. Y lo peor que la mayoría de gente de abajo, pues, del puente. Y si nosotros queremos tener un culto exitoso aquí en la ciudad, si no de la ciudad somos pocos, contaditos, pero la mayoría de afuera. Pero lo que les quiero decir es que han habido mujeres que si realmente se habían entregado. Esta hermana iba al culto a Guataquiagua, se terminaba el culto a las 8 de la noche allá y se venía a pie, venía llegando a qué horas aquí a Chapetique, a las 10 de la noche nomás, 2 horas de camino por lo menos. 2 horas de camino a pie por ir al culto. Es una mujer que se merece toda honra de ese nombre que tiene, ¿verdad? Y la vamos a ver en el cielo, hermano. Gloria a Dios, allá va a estar la hermana Pilar. Y va a estar alabando el Rey de Reyes y Señor de Señores con nosotros. Amén. Ahora, entonces, hay personas que no se olvidan porque se destacan dentro de la iglesia. Y la hermana Pilar le decía a las hijas: ustedes tienen que confiar en el Señor. Pero en la familia siempre hay rebelde, ¿verdad? Algunas no querían dejar el baile, ¿verdad? No quería dejar el baile, pero ahora también alaba al Señor. Amén, hermanos, alaba al Señor. La hermana que no quería dejar el baile, ahora es una hermana también más afanada en el Señor que saber quién no quiere estar en ayuno y oración. Ahora entonces, y cuando ve a los creyentes de esta iglesia muy apagados, ¿verdad? Bueno, alaba al Señor, la hermana, alábale de corazón, dice el corito, ¿verdad? Y la hermana dice: no, dice, qué triste, ¿verdad? Bueno, también encontramos en el versículo 6, dice: saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre nosotros. Bueno, encontramos a una persona que se llama María, que no se sabe de dónde, que no se sabe cuál María, porque era una María que estaba en Roma. No dice nada. Algunos creen que era una María desconocida, pero lo importante aquí de este versículo es que dice que era trabajadora en la obra del Señor. Dice: la cual ha trabajado mucho entre vosotros. A mí me fascina cuando las hermanas se entregan por completo al Señor y dedican su vida al servicio del Señor. Saben que yo siempre he querido un carro para esta iglesia, un transporte, pero no cualquiera, no un pica, sino un microbús por lo menos, ¿verdad? Porque todavía hay ancianas aquí que tienen el entusiasmo de servir, pero lastimosamente los años ya entraron. Y me da no sé qué, ¿verdad? Sacarlas y verla la imposibilidad hasta para la caminada ya. Pero a veces el entusiasmo ese es el que motiva a uno y uno dice: bueno, qué bueno, ¿verdad? Que este entusiasmo no se acaba. Ahora entonces, y esta María era una de esas mujeres trabajadoras del Señor. Por eso es que decimos, hermanos, cuando servimos, debemos de servir para la honra y gloria del Señor. Amén. No para el hombre, porque si lo hacemos para el hombre, no vamos a servir realmente. Lo vamos a hacer por compromiso y vamos a ir al medio. Como el niño, un niño que estaba ocupado jugando el trompo, ¿verdad? Y la mamá le grita: fulano, Chepito, anda a limpiar la silla porque vienen los vecinos y las sillas están sucias.
llega Chepito, ¿verdad? Ploy, le dio como un trapo en medio a la silla y ya limpió Chepito. Y no se dijo Chepito que el trapo porque estaba más duro que la silla. Y cuando llega y dice la mamá de Chepito, ¿verdad? Disculpen, voy a limpiar más la silla porque está muy... A veces podría pasar que una persona que sirva de esa manera, más servido, pues, lejos de dejar bien las cosas, la dejó más peor. Ahora entonces, y ya para terminar, porque el tiempo se fue, vamos a concluir en el siguiente versículo. Dice: saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, las cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Miren, aquí tenemos familia del apóstol Pablo. Este Andrónico y Junias, no se sabe si era hombre o mujer porque no lo dice, ¿verdad? Pero dice mis compañeros de prisión ahora. Y sabe que qué importante es poder notar esto, hermanos, porque algunos piensan que la iglesia del Señor comenzó en el capítulo 13 de Hechos de los Apóstoles, cuando fueron comisionados Pablo y Silas a predicar el Evangelio. Más sin embargo, vemos que la iglesia empezó antes, porque Pablo se convirtió en el capítulo 9. Pero antes de Pablo, ¿quién se estaba convertido, hermano? Estos parientes de Pablo, dicen que fueron antes de Pablo, se convirtieron. Entonces, tenemos también registrado que el apóstol Pablo anduvo persiguiendo a la iglesia. Y ese fue el motivo por el cual el Señor se apareció y entonces Pablo se convirtió. Pero entonces vemos que algunos que están en contra de las dispensaciones han dicho que la iglesia comenzó con la predicación del apóstol Pablo, pero no es cierto. En Pentecostés la iglesia fue establecida. Ahora entonces vemos que en algunos dicen no, hasta el capítulo 28 de Hechos de los Apóstoles empezó la iglesia. Es otra mentira. Y entonces vemos que son grupos religiosos muy extremistas porque no hacen una distinción en cuanto al establecimiento de la iglesia. Pero quiero terminar con esto, hermano. En estos nombres que hemos visto apenas hoy en este día, vemos que lo más maravilloso es que aquí se destacan los valores, principios, virtudes que los hermanos tienen. Y damos la honra y la gloria al Señor también por aquellos que son dedicados al Señor aquí en la iglesia. Hermanos, es maravilloso servirle al Señor y servirle con dedicación. Recuerden 1 Corintios capítulo 15 y el último versículo. Dice que el trabajo del Señor no es en vano. Así que sírvale al Señor. Vamos a orar.